Radio Liberal México. Voz a libre pensamiento. Presenta. Petite placere ti Ayaleni, Museo Panteón San Fernando, Inelire, Don Benito Juárez. Estas palabras en el idioma zapoteco bajo o ditzá, que es una de las 60 y tantas variantes del idioma zapoteco original, una lengua amerindia de la familia otomangueana que se remonta al primer milenio antes de Cristo, quieren decir: buenas tardes, señoras, señoritas, buenas tardes, señores, jóvenes. Es un placer encontrarnos aquí en el Museo Panteón de San Fernando para rememorar la memoria de nuestro venerable líder, don Benito Juárez. Haré una breve referencia a la familia del benemérito que nos acompaña ahora, comenzando por el licenciado don Andrés Sánchez Juárez Cárdenas, quien es presidente de la Fundación y quien lleva el juarismo en todos los rincones de su corazón y de su cabeza. Me refiero a su distinguida esposa, Rosy de Sánchez Juárez, que siempre también lo acompaña. Incluso hay una anécdota que dice que entre las condiciones para que se casaran estaba el ser juaristas los dos. La licenciada Rosa Elena Sánchez Juárez también nos acompaña aquí, presente, descendiente en quinta generación del benemérito. Nos acompaña también doña Carmen Sánchez Juárez, entrañable amiga y también tataranieta del benemérito. Nos acompaña también mi querida hermana Elisa Buch Díaz Lombardo, vicepresidenta de la Fundación de la Familia del Benemérito. Mi otra querida hermana, la licenciada Isabel Orbañanos Buch, tesorera de la Fundación. Don Marcos Morel, director de este Museo Panteón de San Fernando. A mi hermano, el venerable gran maestro de la Gran Logia del Valle de México, don Jorge Avilés. Es un honor y es una responsabilidad hablar de don Benito Juárez, precisamente a unos escasos metros de donde reposa la huella material, sus huesos, y cuando flota él en el ambiente, orgulloso y preocupado. Orgulloso porque mientras el mundo exista, se hablará de México, y mientras México exista, se hablará de Juárez. Se podrán olvidar toda aquella interminable serie de políticos, de presidentes, de dictadores, de usurpadores que componen esta historia patria tan lastimada en la actualidad y con tantas esperanzas de renovación. Juárez flota en este ambiente preocupado por esta retrogradación del laicismo, lamentando esa triste y oculta reforma al artículo 24 constitucional, en donde sobre pretexto de promover la libertad de conciencia se está socavando y preparando el camino para acabar de darle un golpe fuerte al laicismo, a la patria libre. Todos los que creemos en Dios sabemos que su tarea es muy grande y que no tiene tiempo para meterse en las cuestiones civiles. Esas se las dejó a los hombres. Benito Juárez es el padre del Estado moderno mexicano. Es el restaurador de la República, es el reivindicador de la independencia, es el hombre que le devolvió la dignidad y la soberanía a un país que pasó medio siglo debatiéndose en revueltas internas y en luchas contra potencias extranjeras. Una patria que hoy debería medir 7,5 millones de kilómetros y que por derecho jurídico imprescriptible y por derecho histórico sigue teniendo esa superficie. 5,5 millones de kilómetros de nuestros vecinos del norte le pertenecen a México y le siguen perteneciendo porque fueron despojados en actos ilegales, en cuestiones inválidas ipso iure, que no transcurren. La Luisiana, las Floridas, que fue la primer traición de aquellos vendepatrias entonces de la corona, de la cual México formaba parte, no como colonia, sino como virreinato, que fueron Carlos IV y que fueron Fernando VII. Vendepatrias y traidores
que desoyendo las 7 partidas del rey Alfonso X el Sabio y el Código de Indias, que prohibía expresamente, por voluntad del rey Carlos I y su madre Juana la Loca, vender un solo centímetro de territorio. Y Carlos IV, a escondidas, como todo se hace, cuando se traiciona al pueblo, todo se hace secretamente, todo se hace a escondidas, todo se hace utilizando coyunturas cronológicas de fechas, etc. Y así lo hizo Carlos IV cuando le cedió a Napoleón, y digo cedió porque fue una vacilada, cuando le cedió la Luisiana 2,5 millones de kilómetros. Así lo hizo Fernando VII cuando cedió las Floridas, que eran 400,000 kilómetros. Así lo hizo el pseudopresidente Manuel de la Peña y Peña, que no era presidente porque no fue nombrado presidente legalmente, porque nunca fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, que fue el pretexto que utilizó Santana para, mediante un decreto que ya había sido derogado, nombrarlo a fin de que se diera 2,400,000 kilómetros de territorio. Texas, Nuevo México, California, Utah, Nevada, etcétera, etcétera. Y después la Mesilla, 100,000 kilómetros más. México tiene 2 millones de kilómetros. Es lo que nos quedó. Lo más hermoso, a pesar de que en la parte norte es lo más árido y en su parte sur es la que más sufre a las inclemencias del tiempo. Nos quedó la dignidad de los mexicanos. Mentira que México no tiene dignidad. Mentira que el pueblo es un pueblo flojo que merece ser explotado y tener los gobiernos que tiene. Es una absoluta mentira. Cuando al benemérito le preguntaban que qué pensaba de toda esa situación de mala distribución de los ingresos, de todas esas presiones, él alguna vez dijo: levantaos, y la explotación infame de los muchos en beneficio de unos cuantos quedará desterrada. Ahora seguimos luchando por eso y con renovada esperanza. Ahora estamos viviendo un momento en el que se necesita otra vez cohesionar al pueblo, cohesionarnos en torno a una idea de dignidad y de nacionalismo, de conciencia a nuestra identidad, a nuestra pertenencia a este sitio y a esta gente, sea la izquierda, sea el centro, sea la derecha, pero que por encima de todo esté la voluntad nacional, esté respetar la memoria de nuestros próceres, todo ese sacrificio que vivió esta familia, que es un milagro que haga acto de presencia, porque de 12 hijos que procreó el benemérito con doña Margarita Maza, 5 se perdieron en esa tarea de defender la República. 3 hijas y 2 hijos. Y hubiera sido muy difícil, siendo Juárez como era, no le gustaban las faramayas, traer 60 agentes de seguridad, escoltas, etc. Él prohibió que la prensa ensalzara las obras del gobierno, los beneficios de su partido o su imagen. Él pensaba que era criminal que con el dinero del pueblo se vendiera la imagen de sus obras. Para eso lo habían nombrado presidente. Y no lo nombró el pueblo en primera instancia. La primera vez lo nombró la Providencia, porque él no pidió ser presidente. La Providencia quiso que el que iba a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, don Luis de la Rosa Oteiza, falleciera antes de poder tomar posesión, y lo nombraron a él emergentemente. Y la Providencia quiso que Comonfort se hubiera mareado, que hubiera desconocido la Constitución del 57 y que después fuera traicionado por sus propios traidores Comonfort, y que tuviera que salir, y entonces, de acuerdo a la Constitución, que el don Benito Juárez fuera el verdadero padre de la Quinta República, el verdadero defensor. Aquí reposan sus huesos y él reposa serena y dignamente, pero su energía lo mantiene preocupado. Esas almas no descansan, se deben a sus ideales, su congruencia como hombre, su ejemplo como padre, como esposo, como político, una treintena de cargos en los 3 niveles de gobierno: municipal, estatal, federal, en los 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Y no existe una sola persona, salvo los clásicos depredadores de la memoria histórica, que de repente ahora novelescamente les meten palabras a nuestros héroes y tratan de pintarlos o como mujeriegos, o como jugadores, o como acomplejados, porque no tienen otras armas, porque son tan grandes ellos que les incomoda. Ya vendrán los días
en que las 417 calles, plazas y parques públicos a las que se les quitó el nombre de Benito Juárez en esta docena trágica se recuperen nuevamente. Pero no es lo importante que las calles tengan el nombre de Juárez o que tengamos cuadros, monumentos, etcétera, no. Lo importante es que Juárez esté presente en nuestra mente y en nuestro corazón, que tengamos la dignidad que tuvo él para enfrentar al ejército más poderoso de la tierra y para enfrentar todas las presiones de los grandes lobos y haber salido con dignidad. Es de los pocos héroes que murió en su cama y que pasa por la historia, como decía el poeta, a pie. No pasa con batidas de tambores ni a caballo. Quizás por eso no le perdonan que haya dormido tranquilo, a pesar del inmenso dolor y de esa agonía tan dolorosa que sufrió por esa enfermedad que lo atacó. Hoy recordamos a Juárez y yo quiero, enfrente de él, teniendo el inmenso privilegio de pertenecer a esa fundación de esa familia, refrendarle mi juramento incondicional e inacabable de defender a costa de mi sangre y de mi patrimonio su memoria y su huella, de no permitir que deslaven su memoria, que deshonren la memoria de él y de todos esos próceres, de Morelos, de Hidalgo, de Guerrero, de Guadalupe Victoria, de Leona Vicario, de la Corregidora, de tantas mujeres y hombres que sacrificaron su vida para esto, para México, que nunca más se intente lacerar o vender a la patria. La patria es sagrada y es los principios más grandes que tenía el Benemérito los tenemos y los tenemos que tener todos. Aquellos que crean en el gran arquitecto del universo y en el principio generador de todo lo existente, aquellos que crean en la veneración a la familia que se tiene, lleve su sangre o no, y los que crean en este suelo. Patria, patria y pater, tierra de nuestros padres. Eso es lo más sagrado y eso es lo que nos une el día de hoy. Muchas gracias. Ishkirra Rulé.